Bueno, entiendo que veis mi presentación, si no, avisadme. Y como decía, sí, vamos a hacer un repaso en los próximos 20 minutos de cómo es este consumidor de carne, bueno, consumidor en general, pero también el de carne en este año 2021, que esperemos que sea el año ya post-COVID, ¿no? Hemos partido la presentación en dos bloques. Primero, en cómo nos ha cambiado la pandemia, cómo ha cambiado nuestra manera de consumir y algunas de las cosas que voy a explicar o que voy a intentar cuantificar ya las hemos comentado en la ponencia anterior, con lo que iré directo al grano. Y en el segundo punto es de los aprendizajes que hemos tenido este año, qué podemos esperar que pase en el 2021, ¿no? Y cómo sacar provecho de esto. Antes de empezar, sí me gustaría un recordatorio para todos de dónde sacamos estos datos. Tenemos, como sabéis o como algunos sabéis, tenemos 12.000 hogares que están colaborando en continuo con nosotros y nos declaran todas las compras que hacen de alimentación y droguería para el hogar. Es representativo de todos los hogares españoles. No está incluido el turismo y esto va a ser importante en alguno de los charts que voy a presentar y os lo voy a explicar luego. Cubrimos Península y Baleares en estos datos y, por último, somos colaboradores del Ministerio, que de hecho la semana pasada justo se presentó, como sabéis, el I need to informe check out now. de consumo en el 2020. Y empezamos, si os parece, con cómo nos ha cambiado la pandemia, ¿no? ¿Qué nos ha dejado este año tan duro del 2020 en términos de consumo? Y la primera, y lo que voy a intentar aquí no es tanto First of explicar all, I try to quantify. lo sabemos, lo hemos vivido todos en nuestra propia carne, y es que hemos dejado de consumir fuera para consumir dentro de casa mucho más de lo que hacíamos habitualmente. Pero el cuánto es lo que creemos que es realmente importante y es al final fijaros que la disminución de consumos o de gasto, mejor dicho, fuera del hogar ha sido de casi el 38%, de 37%, perdón. Y en cambio en casa el incremento de consumo, de gasto, es del 14,2%. ¿Sí? Otros sectores como droguería, por ejemplo, por temas higiénicos, también ha crecido de forma muy importante respecto a otros años, que estaba totalmente parado. Y en cambio otros sectores tipo perfumería o tipo textil o incluso pues petrol han caído, cosa que tampoco no era normal en este año. Lo importante es el balance final de todo esto y el balance final es que con lo que hemos perdido fuera, aunque hayamos recuperado las ingestas dentro, el valor ha disminuido en torno a un 3,3%. Y antes os decía que aquí no está incluido el turismo porque si aquí le añadiremos el turismo, esta caída sería un poco mayor o sería algo mayor. Sabéis que el turismo es muy importante en nuestro país y nosotros no lo estamos recogiendo en este panel de consumidores continuo. ¿Vale? Si esto lo pasamos o lo vemos en el mercado, en vuestro mercado, el mercado de carne, tanto carne fresca y elaborada, lo que vemos es que los decrecimientos fuera del hogar son muy parecidos. El consumo o el gasto en carne fuera del hogar está en torno al 35% y lo que hemos consumido dentro creció un 14,6%, incluso algo por encima de lo que creció la alimentación total dentro del hogar. Y es que es normal porque vuestro sector o al que os dedicáis es un sector que representa el 20% de todo el gasto que hacemos a los españoles en alimentación en casa a lo largo de un año. Por lo tanto, es lógico que haya estos o que sea muy parecida la evolución de alimentación y de carne. Pero fijaros que incluso es algo por encima de lo que es la alimentación total. Y esto lo que quiere decir es que hemos ganado algo de presencia o algo de cuota de estómago, si queréis, este año en los hogares españoles. Y ahora veremos cómo y quién, sobre todo. Esta es la distribución. Aquí tenéis la distribución de volumen, de todo el volumen consumido en casa por los diferentes ciclos de vida. ¿Sí? Desde los más jóvenes, jóvenes independientes, que son los que menos volumen concentra porque poblacionalmente son pocos, hasta los más mayores, que como sabéis pues es el mayor porcentaje de población que tenemos hoy en España y diría que en Europa. Fijaros que si comparamos las evoluciones en 2018 y 2019, dos grupos que estaban reduciendo bastante su consumo y que eran grupos que preocupaban sus evoluciones porque de cara a futuro pues van a o podrían implicar cambios estructurales en la dieta, eran las familias con niños, ya sea con niños menores de 6 años como con niños de 6 a 17 años. ¿Sí? Aquí tenéis la reducción. Y son justamente estos dos ciclos de vida, estos dos targets, los que más empujaron su consumo en el 2020. De hecho, casi el 50% de todo el volumen ganado en casa de consumo de carne
durante el 2020 lo provocan o lo concentran estos dos ciclos de vida o estas dos tipologías de familia. ¿Vale? Cosa que es importante porque quiere decir que recuperamos de alguna forma a estos hogares y estas dietas dentro de estos hogares. Lo que hay que ver es si esto es solo un hecho puntual por el confinamiento, porque los niños estuvieron en casa en lugar de estar en el colegio, etcétera, o es algo que podemos mantener en el futuro y parar esa tendencia negativa que estábamos viendo en los últimos años. Otro cambio importante es que cambiamos mucho la manera como compramos la carne y aunque era una tendencia a largo plazo de cada vez comprar más en libre servicio que en mostrador, fijaros, estos son la diferencia de puntos de cuota que tuvieron al principio de la pandemia, en el año pasado, como baja y como ahora en el más corto plazo se vuelve a recuperar bastante los puntos de crecimiento de libre servicio versus el mostrador. ¿Sí? Es cierto que durante los primeros periodos o el primer semestre, digamos, de 2020, el canal especialista y los supermercados de proximidad ganaron mucha presencia, pero el miedo al contagio hizo que creciera más el libre servicio que no el mostrador. Si nos fijamos en este año, y estos datos son acumulados al a cierre de abril, a P4 de 2021, fijaros que la tendencia es algo diferente. La reducción de consumo fuera de casa se ha reducido de un 35-36 a solo un 10%, y en cambio la alimentación dentro del hogar empieza a estar ya en negativo. Y el saldo final está en torno, una vez más, al 3,3-3,5%, similar al que veíamos en el cierre de 2020. Otros sectores, pues como por ejemplo perfumería individual, que había sufrido en 2020, ¿no? Un poco los gastos más personales, estos sí que se están disparando en este principio de año y estamos recuperando lo que hacíamos con anterioridad. Y todo esto básicamente dependerá, y especialmente en España, más que en otros países, de cuánto consumamos fuera de casa, cuánto consumamos en restaurantes y bares. Aquí tenéis, cada barrita representa el tráfico o el número de actos de consumo que hacíamos fuera de casa desde 2019, serían estas hasta ahora. Perdón, 2020, todo el año 2020, tenemos aquí como la semana 12-13 cayó por el confinamiento y cómo poco a poco en verano se vuelve a recuperar, pero no llegamos a los índices que teníamos previos a la pandemia. De hecho, a día de hoy, y en verde veis los datos de 2021, estaríamos en torno al 80% de los actos de consumo que hacíamos en el 2020. En términos de valores, algo más del 20%, pero aquí lo estamos viendo solo en ocasiones, en salidas, digamos. ¿Sí? Con lo que hemos recuperado parte de ese consumo que habíamos perdido, pero todavía estamos lejos de recuperar lo que conocíamos. Y esta será la variable clave que nos va a marcar los próximos meses y va a marcar si el consumo dentro del hogar o fuera del hogar se recupera de una forma o de otra. ¿Sí? Si vamos a la segunda parte de la presentación y vemos cómo será el consumidor en 2021, seguro que esta foto o la hacéis o la habéis visto en gente cercana a vosotros. Es gente, por ejemplo, practicando ejercicio en casa, ¿no? Y seguramente esto es un hábito o una moda que va a perdurar, ¿no? Que aprendimos durante la pandemia y que probablemente va a perdurar en el tiempo. Y lo que es interesante es ver hasta qué punto tendremos unos cambios que provoquen, como tenéis la portada del Time a la izquierda, si esto ha provocado un reset, ¿no? un cambio de manera de consumir, de manera de vivir en nosotros, profundo y que se va a mantener en el tiempo, o bien, como apunta este autor griego, si todo esto va a ser solo una pausa, ¿no? Y que vamos a salir o va a rebotar nuestra manera de ser y nuestra manera de consumir pues con mucha más fuerza de la que teníamos antes, pero de fondo con las mismas tendencias, ¿no? Y que de alguna forma se va a ver lo que se vio en los años 20 y se va a ver pues mucha más alegría, mucho más consumo y mucho más gasto en los próximos años. Hay opiniones para todo, seguramente lo que veamos estará en medio de estas dos, hay cosas que sí, cosas que no. Lo interesante es ver qué cambiamos durante la pandemia, qué creemos que se va a mantener y qué creemos que va a cambiar. Una de las cosas que pasó durante 2020 es que consumimos mucho más por placer. De alguna forma parece que confinamos el placer en casa. Fijaros, aquí preguntamos a la gente de todas sus ingestas que hacen en casa,
cuántas de ellas las hacen por salud, por costumbre, por conveniencia, porque es práctico, o por placer. Y fijaros que desde el segundo trimestre de 2020 creció muchísimo aquellas consumiciones que se hacían por placer, ¿sí? Y esto lo que provocó es que las categorías, y esto ya seguro que lo habéis leído y lo habéis visto en los medios, las categorías que más crecieron durante todo el 2020, no solo durante el confinamiento, fueron categorías totalmente de placer, ¿no? Pues para hacer los famosos bizcochos, para hacer pan, pero también cervezas o vinos, pero también snackings, patatas fritas, aceitunas, frutos secos, etcétera. Y también todo aquello que eran productos para cocinar en casa, porque estábamos más tiempo en casa y por lo tanto podíamos cocinar mucho más. De hecho, y aplicado a vuestro sector, una de las cosas que vimos muy curiosas es que aquí dividíamos a la gente, a nuestros panelistas, en función de si eran flexitarianos, vegetarianos, veganos o tenían una dieta estándar, la dieta más tradicional, ¿no? Y lo que veíamos es que los flexitarianos iban ganando terreno cada vez más en la proporción de individuos en España en los últimos años. Fijaros, de 2016 a 2019 ganando 3 puntos. Y durante el confinamiento todo esto un poco se alteró y todos, bueno, todos no, pero se redujo muchísimo el porcentaje de flexitarianos en casa. Flexitarianos definido como que consumen menos de 6 veces carne en casa en una semana. ¿Sí? Es un poco vaga la definición, si queréis, o poco, no vaga, más que vaga, poco rígida o muy flexible, pero bueno, nos da una idea de cómo va cambiando en el tiempo. Y a la que volvemos a la nueva normalidad, fijaros que volvemos también a nuestros hábitos de consumo anteriores. ¿Sí? De hecho, y para ver también qué es más un hábito y qué se ha quedado más como un hábito y qué es más una moda, algo más pasajero, aquí tenemos la evolución de las principales categorías, de las top 60 categorías de alimentación en este principio de año. ¿Sí? Desde el principio de año está P4 y en el color dorado podemos comparar su evolución con el 2020, es decir, con momentos ya de confinamiento, y en gris la misma evolución respecto a 2018 y 2019. Y si os fijáis, no hay grandes cambios de evolución. Lo que quiere decir es que lo que crecía seguirá creciendo y lo que decrecía seguirá decreciendo en el mayor caso de las categorías. Pero, por ejemplo, vemos algunas que todavía son importantes en casa, como por ejemplo am, cosas o sectores como las bebidas refrescantes o la cerveza, productos más de comodidad tipo pasta fresca. Fijaros, pasta fresca sigue creciendo a un ritmo muy alto y en cambio pasta seca o arroces, productos más básicos o legumbres secas han dejado de crecer, de hecho están en negativo. O, por ejemplo, repostería, que es algo que creció muchísimo durante el año pasado y este año también decrece muchísimo. Por lo tanto, podríamos decir que esto fue más una moda y que parece que no va a quedarse. En vuestro caso, o en el caso de los productos frescos, y en estos incluimos carne, verduras, pero también huevos, todo excepto el pescado, vemos que están decreciendo entre un 2 y un 3%. ¿Vale? Por lo tanto, toda aquella cocina, aquella compra de producto fresco para cocinar, se está reduciendo algo más de lo que sería de esperar, que como si recordáis, la alimentación en casa estaba decreciendo un 0,9%. ¿Vale? Otras categorías como charcutería están en positivo, en ligero positivo, o patatas fritas y cosas más propias de snacking vuelven a estar en positivo, lo que nos lleva a pensar que toda esta parte de comodidad y de snacking en casa o del vermut en casa parece que ha venido o es una tendencia que ha venido para quedarse. Pero igualmente es muy pronto, llevamos solo un periodo directamente comparable con el momento de confinamiento. Será durante el año que acabaremos de ver si esas tendencias son cosas que han venido para quedarse o que son únicamente modas pasajeras. Lo que sí parece que vamos a estar, y es uno de los grandes cambios que apuntamos para los próximos meses e incluso años o de manera de ser, es que vamos a estar más tiempo en casa de lo que estábamos en 2019. No en 2020, que fue un año excepcional, pero sí 2019. ¿Pero de qué dependerá esto? Pues dependerá, por ejemplo, de si tenemos más o no restricciones sanitarias, de si teletrabajamos más o no y a cuánta gente afecta esto, y también, y con una vista más de cara al segundo semestre de este año, si una vez acabados los ERTES o ERTOS
tenemos más paro estructural o no. De hecho, algunos datos que son de fuera, que son de Estados Unidos, por ejemplo, fijaros que un estudio que realizó el MIT decía que el 52 o anuncia que el 52% de los estadounidenses seguirán trabajando desde sus casas. Y esto es un cambio radical respecto a lo que conocíamos antes. Y esto, por ejemplo, además nos da oportunidades de desarrollo de nuevos modelos de negocio. Fijaros, en una investigación que desarrolló McKinsey este año, lo que apuntaban es que el 15% de los compradores online tiene algún tipo de suscripción continua para que le traigan la comida a casa, ya sea comida totalmente cruda, ¿no? O comida por hacer, o ya sean kits o ya sean menús completos para toda la semana. Es verdad que esto es Estados Unidos, pero bueno, nos apunta a una dirección que podría ser interesante de explorar para los próximos años. Una de las cosas que más ha cambiado ligado con esto es cómo hemos comprado. ¿Sí? Si durante 2020, fijaros que creció muchísimo el número de cestas de despensa, es decir, cestas grandes, porque no queríamos ir a comprar muy a menudo. Esto, lógicamente, este año, en 2021, no es así, no es tan importante, pero la tendencia a largo plazo, fijaros que todavía es mayor que durante el 2019. Tenemos un 27,5% de las cestas que son de despensa, es decir, cestas que tienen más de 8 categorías o que llevamos más de 8 categorías diferentes. Y esto es 2 puntos por encima de lo que conocíamos en 2019. Y esto, la implicación que tiene es que estamos reduciendo la frecuencia de compra. Esto es algo que no es nuevo de ahora. Hace años que estamos reduciendo la frecuencia de compra y estamos concentrando actos de compra en menos actos. No queremos dedicar tiempo a comprar. Está implicando que incrementa el gasto que hacemos en cada acto de compra y, por lo tanto, en cada acto de compra, si somos fabricantes, nos la estamos jugando mucho más, porque o me eligen a mí o eligen a la competencia. Y algo que está y que va seguramente a seguir con nosotros y que va a cambiar la manera como compramos y este tipo de cestas que compramos es, como bien sabéis, el comercio electrónico, el e-commerce. Antes hemos visto algunos datos sobre esto. Aquí tenéis el gran crecimiento que tuvo a partir del confinamiento, a partir de marzo de 2020, pero que además se mantiene. Y lo que más está creciendo, si os fijáis en el gráfico, no es tanto cuánta gente compra, que también, pero sobre todo el hábito de compra, la frecuencia de compra. Por lo tanto, lo que quiere decir es que parece que es una tendencia que ha venido para quedarse. Y ha venido para quedarse no solo el cómo hacemos la compra general, pero también cómo hacemos la compra de comida ya transformada, ya preparada. Y aquí tenéis algunos ejemplos, solo algunos de ellos, desde lo que antes anunciaba William del Quick Commerce y cómo Globo tiene la mayor valoración bursátil de este tipo de empresas en este año, o cómo restaurantes muy reconocidos han entrado también en este mundo de delivery, pero también empresas de fabricación, o sea, empresas fabricantes de alimentos, como también se están metiendo como Pescanova Campofrío en este mundo, porque es una manera de generar valor, de ganar valor al consumidor, dándole esa comodidad y llevándole el producto a casa. ¿Sí? Si volvemos por un momento a la parte más tradicional o de distribución más tradicional, fijaros que durante este año sigue disminuyendo un poco el market share que damos a los hipermercados en general. Ahora veremos algún dato de enseñas. Sigue bajando la parte de surtido corto, es decir, enseñas tipo Día, Mercadona, Lidl y Aldi, aunque con diferencias, ya lo veréis. Se mantiene bastante estable el supermercado de proximidad, el supermercado regional. Y se mantiene bastante estable los especialistas, que es algo que surgió, este freno de la caída del especialista, y que parece que en este 2021 todavía se mantiene, ¿no? Esta proximidad del consumidor todavía se mantiene, y el gran ganador, con diferencia, sería todo el comercio electrónico, que pasa o casi aumenta más de un 50% su presencia en los hogares. Como os decía antes, el cambio por enseña es muy diferente. El gran perjudicado durante el confinamiento pues fue tanto Mercadona, Carrefour, también Lidl perdiendo cuota de mercado, algo que pues hacía muchos años que no pasaba, o que no había pasado en algún caso. Y a medida que va pasando el tiempo, vemos pues que hay enseñas tipo Lidl o Carrefour
que han sido capaces de recuperar parte de esa participación de mercado, y en Mercadona, que todavía está en negativo, aunque en el más corto plazo en este año empieza a recuperar, pero todavía estaría en negativo. Este panorama lo que nos hace prever, y más to teniendo en cuenta que make us foresee, also taking into account that we are entering into some months where distribution will be negative because we will consume less at home, but distribution will be negative. pensar un poco la relación con los distribuidores. Y como bien sabéis, se ha hablado mucho de guerra de precios. Lo que es cierto también es que se empezó a hablar ya en julio de 2020. Luego también en septiembre, a principios de este año, hay varios momentos que se está hablando de esto, pero en realidad lo que vemos es que el consumidor español, de hecho, está pagando más por los productos a día de hoy. Esto es dato a cierre de abril del 2021. Estamos pagando un 1,2% más por los productos, más incluso en frescos que en envasado. Y si nos vamos a envasado, vemos que solo Mercadona es el único distribuidor a día de hoy que parece que esté bajando los precios a referencias constantes. Esto es importante porque aquí no tenemos en cuenta el cambio entre marca fabricante y marca distribución, sino a precios constantes en un análisis de más de 80.000 referencias. Solo Mercadona, a este cierre o al dato más actual, estaría algo por debajo en precios, ¿vale? Y con esto acabaría la presentación. Os dejo con 4 conclusiones muy rápidas. Tenemos, y os decía, tenemos un consumidor post-COVID más hogareño, más teletrabajador que antes, pero también con ganas de salir y de recuperar costumbres fuera de casa, lo que generará valor en nuestro sector. Un consumidor que gastará menos en casa que el año pasado, pero más que en 2019, y esto tensará a la distribución, especialmente a partir de ahora. Un consumidor que vuelve a sus hábitos de consumo pre-pandemia, buscando más salud, más sostenibilidad, sobre todo más conveniencia, pero también más proximidad y más producto local, reduciendo su consumo de carne, un consumo que tomamos prestado el año pasado de lo que se consumía fuera, pero también de productos frescos. O sea, está en línea la reducción de carne con la reducción de verduras o de frutas. Y por último, como os decía, un consumidor más cómodo y que quiere que le traigan las cosas a casa, y por lo tanto, tanto el delivery como el e-commerce creemos que es una gran oportunidad para generar valor en el mercado y para generar marca, porque la marca en este tipo de compra es crítico porque te da confianza. Y no mucho más, muchas gracias y encantado de responder a vuestras preguntas.